A nuestros increíbles espectadores de relatos de infidelidades, nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañan. Háganoslo saber. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. Vida perfecta, mentira perfecta. Santiago Vargas estaba de pie en su espaciosa cocina, observando el amanecer pintar el horizonte de la Ciudad de México en tonos de oro y carmesí. A los 35 años, tenía todo lo que un hombre podría desear: una próspera empresa de ciberseguridad, un hermoso penthouse en Santa Fe con vistas al valle, y lo que él creía que era el matrimonio perfecto con Elena. Su experiencia militar en inteligencia le había servido bien en el mundo de la tecnología, convirtiendo a Sistemas de Seguridad Vargas, SSV, en una empresa que protegía algunos de los datos más sensibles de la nación. La cafetera cobró vida con un gorgoteo mientras Santiago revisaba mensajes encriptados en su tableta. 3 años de matrimonio con Elena habían sido maravillosos. Ella era brillante, trabajaba como traductora independiente para corporaciones internacionales, lo que explicaba sus frecuentes viajes. Sus talentos lingüísticos lo habían impresionado desde su primer encuentro en una conferencia de ciberseguridad, en Guadalajara. «Buenos días, guapo», llegó la voz de Elena desde detrás de él. Se giró para verla bajar las escaleras en su bata de seda, con el pelo castaño rojizo cayendo en cascada sobre sus hombros. Incluso después de 3 años, todavía le quitaba el aliento. «El café ya casi está listo», dijo Santiago, atrayéndola para darle un beso. «Te has levantado temprano para alguien que regresó de Praga a medianoche». «El desfase horario funciona de maneras misteriosas», rió ella, con ese sonido musical del que se había enamorado. «Además, quería pasar tiempo con mi director ejecutivo favorito antes de tu gran presentación de hoy». Santiago sonrió. Hoy, Sistemas de Seguridad Vargas presentaría su último software de encriptación cuántica a la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, un contrato valorado en 900 millones de pesos y años de desarrollo. Solo un puñado de personas conocía los detalles, incluida Elena, que había ayudado a traducir parte de la documentación técnica. «Debería ducharme y prepararme», dijo Elena, dirigiéndose hacia las escaleras. «Esta presentación lo va a cambiar todo para nosotros». Mientras ella desaparecía escaleras arriba, el teléfono de Santiago vibró. El nombre de su hermana Lorena apareció en la pantalla. Como piloto de Aeroméxico, rara vez llamaba durante las horas de trabajo a menos que algo fuera urgente. «Hola, Lorena, ¿no se supone que deberías estar volando hoy?» «Santiago, necesito preguntarte algo extraño». Su voz era tensa, casi un susurro. «Elena, ¿está en casa ahora mismo?» Santiago miró hacia las escaleras, oyendo cómo empezaba la ducha. «Sí, está en la ducha». «¿Por qué?» El silencio al otro lado de la línea se alargó incómodamente. Cuando Lorena volvió a hablar, su voz bajó a un susurro. «Eso es imposible porque estoy mirando su pasaporte ahora mismo. Acaba de abordar mi vuelo a Ginebra». La taza de café se deslizó de la mano de Santiago, haciéndose añicos contra el suelo de mármol. Su entrenamiento militar se activó de inmediato. La misma claridad fría que lo había mantenido vivo durante operaciones encubiertas en Europa del Este. «¿Estás segura de que es su pasaporte?» «Santiago, he visto a Elena docenas de veces. Misma foto, misma firma, todo igual. Está sentada en primera clase, fila 2A, y se ve exactamente como tu esposa». Justo en ese momento, Santiago oyó pasos detrás de él. Se giró y vio a Elena de pie en el umbral, con el pelo mojado de la ducha y una expresión de preocupación. «¿Está todo bien?» Oí que algo se rompía. Santiago estudió su rostro, los mismos ojos verdes, la pequeña cicatriz sobre su ceja izquierda de un accidente infantil, la forma en que inconscientemente tocaba su anillo de bodas cuando estaba nerviosa. Todo era exactamente como debería ser, y sin embargo, su hermana estaba a miles de kilómetros de distancia viendo a alguien con el pasaporte de Elena abordar un vuelo internacional. «Se me cayó la taza», dijo Santiago con cuidado, todavía sosteniendo el teléfono. «Lorena, te llamaré más tarde». Al colgar la llamada, la mente de Santiago repasó las posibilidades. El robo de identidad era común, pero conseguir un pasaporte duplicado requería contactos, recursos y tiempo. Esto no era algo al azar. «¿Era Lorena?», preguntó Elena,
arrodillándose para ayudar a limpiar los fragmentos de cerámica. «¿Está todo bien?» «Cosas de pilotos», respondió Santiago, observando sus movimientos con atención. ¿Era su imaginación o parecía aliviada? Durante la siguiente hora, Santiago siguió su rutina matutina mientras su mente trabajaba en el problema. Besó a Elena para despedirse, la vio irse a lo que dijo que era una reunión con un nuevo cliente, y luego fue inmediatamente a su despacho en casa. Su experiencia en seguridad le había enseñado a confiar en sus instintos. Y en ese momento, cada instinto le gritaba que algo estaba terriblemente mal. Abrió su sistema informático encriptado y comenzó a cruzar referencias de todo lo que podía sobre las actividades recientes de Elena. Capítulo 2. Grietas en los cimientos. Los dedos de Santiago volaban sobre el teclado mientras accedía a bases de datos que pocos civiles podían alcanzar. Su autorización de seguridad militar, aunque oficialmente caducada, todavía abría ciertas puertas a través de viejos contactos. Lo que encontró en las siguientes 3 horas habría destrozado a un hombre más débil. Los registros de la tarjeta de crédito mostraban que la tarjeta de Elena se había utilizado simultáneamente en la Ciudad de México y en varias ciudades europeas durante los últimos 6 meses. No solo pequeñas compras que podrían explicarse por compras en línea, sino estancias en hoteles, facturas de restaurantes, incluso tarifas de estacionamiento, lugares físicos que requerían presencia. Sane revisó las grabaciones de seguridad de su propio sistema doméstico. Retrocedió semanas de grabaciones, estudiando a la mujer con la que había estado viviendo. Había diferencias sutiles que nunca había notado, la forma en que sostenía el tenedor, con la mano izquierda en lugar de la derecha, como ya no tarareaba mientras cocinaba, algo que la verdadera Elena había hecho constantemente, el ligero cambio en su risa que él había atribuido a la felicidad. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Elena: «La reunión se alarga. No me esperes despierto esta noche. Te quiero». Santiago miró fijamente el mensaje. La verdadera Elena nunca usaba puntos en sus mensajes de texto. Era una de sus peculiaridades que solía volverlo loco. Escribiría el «te quiero», no «te quiero». Llamó a su investigador privado, Ramiro Acosta, un ex fuerza especial que había servido bajo su mando en el extranjero. «Ramiro, necesito un trabajo prioritario. Verificación completa de antecedentes y seguimiento de ubicación actual». ¿Sobre quién? Santiago dudó, sintiendo las palabras como si fueran cristales en su garganta. «Mi esposa». 2 horas más tarde, Ramiro llegó al despacho de Santiago con un grueso expediente y una expresión sombría. «No te va a gustar esto, jefe». Ramiro extendió fotos sobre el escritorio. «Pasé el reconocimiento facial por bases de datos internacionales. La mujer en tu casa, su verdadero nombre es Vera Petrova. Forma parte de una sofisticada red de robo de identidad y espionaje corporativo con sede en Europa del Este». Santiago estudió las fotografías una al lado de la otra. Vera era casi idéntica a Elena, pero las sutiles diferencias estaban ahí una vez que sabías qué buscar. «¿Dónde está mi verdadera esposa?». La expresión de Ramiro se oscureció. «Ahí es donde se complica. Elena Vargas desapareció hace 8 meses mientras viajaba por Bulgaria por un trabajo de traducción. La policía local lo registró como un caso de persona desaparecida, pero quedó sepultado bajo la burocracia. 8 meses. La sangre de Santiago se heló. He estado viviendo con una impostora durante 8 meses. Se pone peor. El controlador de Vera Petrova es un hombre llamado Arturo Herrera, ex Spetsnaz, que ahora dirige operaciones de espionaje industrial. Se especializan en infiltraciones a largo plazo de ejecutivos de tecnología». Los puños de Santiago se cerraron. El proyecto de encriptación cuántica de su empresa. Vera había tenido acceso a todo, cada detalle del contrato de la Sedena, cada protocolo de seguridad, cada debilidad en su sistema. «Hay más», continuó Ramiro. «La operación de Herrera está financiada por un consorcio de empresas tecnológicas extranjeras que quieren robar innovaciones de defensa mexicanas. Ya lo han hecho antes. Reemplazan al cónyuge de un objetivo, extraen información durante meses o años y luego desaparecen con todo». La mente militar de Santiago ya estaba trabajando, calculando ángulos y posibilidades. Pero bajo el pensamiento táctico, una rabia fría estaba creciendo.
Se habían llevado a su esposa. Habían violado su hogar, su vida, su confianza. Y pensaban que simplemente podían desaparecer cuando su misión estuviera completa. Ramiro, necesito que establezcas vigilancia sobre Vera. Las 24 horas. Pero no dejes que se dé cuenta. Quiero saber con quién se reúne, cada llamada que hace, cada movimiento. ¿Qué estás planeando, Santiago? Santiago miró por la ventana de su despacho hacia el horizonte de la ciudad, su reflejo mostrando la dura expresión que una vez había hecho confesar sus secretos a los agentes enemigos. Voy a encontrar a mi verdadera esposa, y luego voy a destruir a todos los implicados en su secuestro. Capítulo 3. La preparación del cazador. Esa noche, Santiago regresó a casa y encontró a Vera cocinando la cena, tarareando suavemente. La vista de ella usando el delantal de Elena, usando las recetas favoritas de Elena, lo llenó de una furia controlada que habría aterrorizado a sus enemigos. ¿Cómo te fue el día?, preguntó Vera, besándole la mejilla con labios que no eran los de su esposa. Productivo, respondió Santiago, estudiando sus microexpresiones. La presentación de la Sedena es mañana. Estoy nervioso por ello. Estarás brillante, dijo ella, tocándole el brazo. Siempre lo estás. Santiago asintió, reconociendo el sutil intento de extraer más información sobre la presentación. Durante la cena, le dio desinformación cuidadosamente elaborada sobre los protocolos de encriptación, observando cómo ella archivaba cada detalle para sus controladores. Después de que Vera se fuera a la cama, Santiago descendió a su taller en el sótano, una habitación que ella nunca había mostrado interés en explorar. Allí, rodeado de electrónica y equipo de vigilancia, comenzó a planificar la operación más compleja de su vida. Los informes de vigilancia de Ramiro llegaban cada hora. Vera había hecho 3 llamadas a números no rastreables, enviado mensajes encriptados a través de una aplicación segura y visitado un piso franco en Polanco 2 veces esa semana. El patrón era claro. Se estaba preparando para la extracción. Santiago buscó archivos de inteligencia sobre Arturo Herrera. El hombre era un fantasma que se movía a través de identidades como el humo, pero los fantasmas dejan rastros, y Santiago había pasado años aprendiendo a seguirlos. Su ordenador sonó con un mensaje encriptado de un antiguo contacto en la comunidad de inteligencia, Claudio Warren, que ahora trabajaba en seguridad privada en Europa. Encontré algo sobre tu caso de persona desaparecida. La policía búlgara no fue incompetente. Fueron comprados. Tu esposa se topó con algo más grande que un simple secuestro. Descubrió que la operación de Herrera planeaba infiltrarse en sistemas de seguridad Vargas meses antes de que hicieran su movimiento. La sangre de Santiago se heló. Elena no había sido una víctima al azar. Había estado tratando de advertirle. Dejó algo para ti. Una caja de seguridad en Viena a nombre de Traducciones Vargas S.A. Caja número 247. La llave está escondida en su oso de peluche de la infancia. Revisa la oreja izquierda. Santiago subió corriendo a su dormitorio donde Vera yacía durmiendo. En el armario, exactamente donde Elena siempre lo había guardado, estaba el oso de peluche raído de su infancia. Santiago palpó con cuidado la oreja izquierda y encontró una pequeña hendidura en la costura. Dentro había una diminuta llave de caja de seguridad. Mientras sostenía la llave, el teléfono de Santiago vibró con otro mensaje de Claudio. Herrera está planeando algo grande en Ginebra. Cumbre bancaria la próxima semana. Tu esposa podría seguir viva. La mantendrían como seguro hasta que la operación esté completa. Santiago miró a Vera, durmiendo pacíficamente en su cama, y una sonrisa se extendió por su rostro. No era una sonrisa agradable. Pasó el resto de la noche preparándose. Al amanecer, Santiago había elaborado un plan que habría impresionado a sus antiguos oficiales al mando. Era audaz, peligroso y se basaba en volver las propias tácticas de Herrera en su contra. Primero, usaría la confianza del controlador de Vera en ella para darles información falsa. Segundo, seguiría el rastro del dinero del contrato de la Sedena para exponer toda la conspiración. Finalmente, usaría sus propias habilidades y recursos para cazar a Arturo Herrera y rescatar a Elena. Pero Santiago Vargas había aprendido a tener paciencia en el ejército.
Dejaría que sus enemigos creyeran que estaban ganando hasta el momento en que los destruyera por completo. Cuando Vera se despertó y le sonrió con un afecto robado, Santiago le devolvió la sonrisa. No tenía idea de que el hombre al que había estado manipulando durante 8 meses estaba a punto de convertirse en su peor pesadilla. Capítulo 4. La red se deshace. 3 días después de descubrir la verdad, Santiago estaba en la sala de conferencias de su empresa, realizando la presentación que sellaría el destino de su enemigo. Oficiales de la Sedena se sentaron alrededor de la mesa pulida mientras Santiago explicaba el sistema de encriptación cuántica que revolucionaría las comunicaciones militares. Pero las diapositivas que estaban viendo no eran las reales. Como pueden ver, dijo Santiago, haciendo clic para mostrar protocolos de encriptación deliberadamente defectuosos. Nuestro sistema utiliza una distribución de clave cuántica de 2048 bits con corrección de errores estándar. En la audiencia, el general Iván Barrera asintió con aprobación, sin saber que estaba presenciando un teatro. El verdadero sistema de encriptación cuántica utilizaba una revolucionaria clave de 4096 bits con la corrección de errores patentada de Santiago, información que Vera reportaría diligentemente a sus controladores. Después de la presentación, Santiago regresó a casa y encontró a Vera en su estudio, cerrando rápidamente su portátil cuando él entró. Solo revisaba mis correos electrónicos, dijo con practicada inocencia. Por supuesto, respondió Santiago, sabiendo que ella había fotografiado los archivos falsos de la presentación que él dejó abiertos deliberadamente. La presentación fue bien. El general Barrera cree que conseguiremos el contrato. Esa noche, el equipo de vigilancia de Ramiro informó que Vera hizo un viaje urgente al piso franco de Polanco. A través de micrófonos de largo alcance, capturaron fragmentos de su conversación. La encriptación es más débil de lo esperado. Claves de 2048 bits con protocolos estándar. Más fácil de descifrar de lo que pensábamos. Santiago sonrió. La organización de Herrera perdería meses tratando de descifrar debilidades fantasma que no existían en el sistema real. Mientras tanto, Santiago había estado ocupado con su propia recopilación de inteligencia. Usando contactos en el mundo bancario, rastreó el dinero que fluía hacia la operación de Herrera. El rastro conducía a través de 3 empresas fantasma hasta un consorcio de firmas tecnológicas chinas y rusas, todas desesperadas por robar innovaciones de defensa mexicanas. Pero el descubrimiento más importante vino de Viena. Santiago había volado allí bajo una identidad falsa utilizando habilidades aprendidas en la inteligencia militar. La caja de seguridad contenía la verdadera investigación de Elena sobre la red de Herrera. Meses de pruebas cuidadosamente recopiladas, fotografías, registros financieros y, lo más importante, un mapa detallado de las operaciones de Herrera en toda Europa. Elena había sido más que una traductora. Había estado trabajando encubierta para la Interpol, investigando la misma red que finalmente la había capturado. Sus últimas notas, fechadas apenas unos días antes de su desaparición, revelaban el asombroso alcance de las ambiciones de Herrera. No solo están robando secretos tecnológicos. Están creando perfiles de cientos de contratistas de defensa mexicanos, mapeando vulnerabilidades para un ciberataque coordinado. La empresa de Santiago es solo el comienzo. La página final contenía una dirección en la Sierra Madre Oriental y una sola línea: si algo me pasa, aquí es donde llevan a los prisioneros de alto valor. Santiago memorizó cada detalle de la inteligencia de Elena y luego destruyó los originales. Voló de regreso a la CDMX con una nueva apreciación por el coraje de su esposa y una ardiente determinación de terminar lo que ella había comenzado. Esa noche, mientras Vera dormía a su lado, Santiago recibió un mensaje encriptado de Ramiro. Se están moviendo. Vera recibió nuevas órdenes hoy. El cronograma se ha acelerado. Santiago no se sorprendió. Su presentación falsa había convencido a Herrera de que el sistema de encriptación era vulnerable, haciendo que una acción inmediata fuera más atractiva que la paciente infiltración a largo plazo que habían planeado originalmente. Santiago, la voz de Vera llegó suavemente desde la oscuridad. ¿Estás despierto? Solo pensando en el trabajo, respondió él. Yo también he estado pensando. Se acercó más, su mano encontrando su pecho. ¿En nosotros? ¿En nuestro futuro? Santiago sintió que se le tensaba la mandíbula. Incluso ahora,
ella mantenía la farsa, posiblemente preparándose para su extracción final. ¿Qué pasa con nuestro futuro? Te quiero, susurró ella. Y Santiago se preguntó si había emoción genuina detrás de las palabras o si simplemente era una actriz muy buena. Quiero que sepas que pase lo que pase. Pase lo que pase. Santiago se giró para mirarla en la oscuridad. ¿Por qué dices eso? ¿Solo? La vida es impredecible. Quiero asegurarme de que sepas lo que siento. Santiago la miró a la silueta en la luz de la luna, a esta mujer que llevaba el rostro de su esposa y dormía en la cama de su esposa. Mañana, probablemente recibiría órdenes de completar su misión. En cuestión de días, probablemente desaparecería, llevándose consigo todo lo que había aprendido sobre su empresa, su vida, sus vulnerabilidades. Pero Santiago Vargas tenía otros planes. Yo también te quiero, mintió, su voz firme como el acero. Dulces sueños, Elena. Mientras Vera volvía a dormirse, Santiago comenzó la fase final de su preparación. Para mañana por la noche, la caza comenzaría en serio. Capítulo 5. La trampa se activa. La oportunidad de Santiago llegó la noche siguiente cuando Vera anunció que tenía que reunirse con un cliente para un proyecto de traducción urgente. Podría tardar unas horas, dijo, recogiendo su bolso con la misma eficiencia casual que había mostrado durante meses. No me esperes despierto. Ten cuidado, respondió Santiago, dándole un beso de despedida por lo que sabía que sería la última vez. El equipo de vigilancia de Ramiro siguió a Vera a un hotel de lujo en el centro donde se reunió con un hombre que coincidía con la descripción de Arturo Herrera. A través de micrófonos direccionales y teleobjetivos, capturaron inteligencia crucial. Vera sería extraída en 48 horas, inmediatamente después de una carga final de datos desde los servidores de la empresa de Santiago. Pero Santiago ya estaba 3 pasos por delante. Mientras Vera se reunía con su controlador, Santiago estaba en la sala de servidores de su empresa, implementando una trampa digital que habría enorgullecido a sus antiguos colegas de inteligencia. Cada archivo al que Vera había accedido en los últimos meses había sido reemplazado por versiones modificadas que contenían un código de seguimiento. Cuando la gente de Herrera intentara usar los datos robados, estos llamarían a casa a los servidores privados de Santiago, revelando sus ubicaciones exactas. Más importante aún, Santiago había preparado una sorpresa especial. Los archivos de encriptación cuántica que Vera había fotografiado contenían software malicioso oculto disfrazado de errores de cálculo. Cuando el equipo de Herrera intentara aplicar ingeniería inversa a la tecnología, el software malicioso no solo corrompería sus sistemas, sino que también le proporcionaría a Santiago acceso remoto a toda su red. A medianoche, Santiago recibió la confirmación de que Vera había regresado a casa. Se metió en la cama en silencio, creyendo que él dormía. ¿Cómo fue la reunión?, preguntó Santiago suavemente. Bien, susurró ella. Solo una aburrida revisión de contrato. Santiago asintió en la oscuridad, sabiendo que probablemente acababa de recibir las instrucciones finales para el robo de datos. Mañana sería su último día manteniendo la farsa. La mañana siguiente transcurrió con normalidad. Vera preparó el desayuno, lo besó para despedirse y se fue a lo que afirmó que era otra reunión con un cliente. Pero el equipo de Ramiro informó que nunca salió del hotel donde se había reunido con Herrera. Al mediodía, Santiago recibió un mensaje encriptado de una fuente inesperada: Lorena, su hermana, la piloto. La mujer con el pasaporte de Elena nunca llegó a Ginebra. Desapareció del aeropuerto de Múnich durante una escala. La policía encontró su pasaporte en una papelera del baño. Santiago sonrió sombríamente. Herrera estaba limpiando la casa, eliminando cabos sueltos antes de la fase final de la operación. El pasaporte falso había cumplido su propósito como distracción, haciendo que Santiago mirara en la dirección equivocada mientras consolidaban su infiltración. Pero lo habían subestimado. Esa tarde, el teléfono de Santiago vibró con un mensaje de texto de Elena: ha surgido algo con el trabajo. Estaré fuera de la ciudad unos días. ¿Te quiero? Santiago miró el mensaje y luego respondió: ¿a dónde vas? Sin respuesta. Intentó llamar. El teléfono fue directamente al buzón de voz. Vera Petrova había desaparecido tan repentinamente como había aparecido en su vida 8 meses atrás.
Pero Santiago había estado preparado. Su teléfono se iluminó inmediatamente con alertas del software de seguimiento incrustado en los archivos robados. Se estaba accediendo a los datos desde una ubicación cerca de Monterrey, específicamente desde un hotel de lujo que atendía a viajeros de negocios internacionales. Santiago empacó rápidamente, llevando solo lo esencial y equipo que no activaría la seguridad del aeropuerto. Su pasaporte diplomático, un remanente de sus días en la inteligencia militar, le permitiría pasar por la aduana sin preguntas. Mientras su avión despegaba de la Ciudad de México, Santiago revisó todo lo que sabía sobre la operación de Arturo Herrera. El hombre era metódico, cuidadoso y mortal. Pero tenía una debilidad, la arrogancia. Después de 8 meses de infiltrarse con éxito en la vida de Santiago, Herrera creía que entendía a su oponente. Estaba a punto de descubrir cuán equivocado estaba. Ramiro permaneció en la CDMX, coordinando con los otros contactos de Santiago y manteniendo la vigilancia sobre los asociados conocidos de la red de Herrera. Si alguien intentaba terminar lo que Vera había comenzado, caería en una trampa. Pero el verdadero enfoque de Santiago estaba en el norte del país, donde la inteligencia de Elena sugería que Herrera retenía a prisioneros de alto valor. Si su esposa todavía estaba viva, allí es donde estaría. Mientras el avión cruzaba el país, Santiago sintió la familiar calma fría del inicio de una operación. Había pasado meses reaccionando, descubriendo el alcance del engaño pieza por pieza. Ahora era el momento de tomar la iniciativa. Arturo Herrera lo había hecho personal en el momento en que se llevó a Elena. Ahora Santiago le enseñaría la diferencia entre robar a un empresario y amenazar a un soldado. Capítulo 6. En la guarida del león. Los hoteles de lujo de Monterrey eran una tapadera perfecta para el espionaje internacional, con tantos empresarios y diplomáticos legítimos que unas cuantas caras más no atraían la atención. Santiago se registró en el Gran Hotel Ansira con una identidad falsa, a 3 manzanas de donde su software de seguimiento ubicaba los datos robados. Su primera prioridad era localizar la base de operaciones de Herrera. El hotel de lujo donde se accedía a los datos resultó ser un hotel boutique en San Pedro Garza García. Santiago pasó el día realizando vigilancia desde varios puntos de vista, identificando patrones y medidas de seguridad. A las 6 de la tarde, su paciencia fue recompensada. Vera Petrova salió de la entrada principal del hotel, ya no interpretando el papel de esposa amorosa. Su pelo era diferente, más corto, más oscuro y se movía con la eficiencia segura de alguien que opera en su elemento natural. La acompañaban 2 hombres, uno que Santiago no reconoció, y otro que coincidía con las fotos de inteligencia de Arturo Herrera. Alto, delgado, con el porte de un exoperador de fuerzas especiales, Herrera se veía exactamente como lo que era, un depredador peligroso. Santiago los siguió a distancia mientras se dirigían a un helipuerto privado. Con binoculares, los vio abordar un helicóptero que se dirigía hacia la Sierra Madre Oriental. La ruta de vuelo coincidía con la ubicación de la inteligencia de Elena, la instalación remota donde Herrera retenía a prisioneros de alto valor. Esa noche, Santiago contactó a Claudio Warren, su contacto de inteligencia en Europa, a través de una línea segura. Se comunicaron a través de mensajes encriptados. «Estás entrando en una fortaleza», advirtió Claudio. El complejo de Herrera está construido en la ladera de la montaña. Rutas de acceso mínimas, sistemas de seguridad sofisticados. Las autoridades mexicanas no pueden tocarlo fácilmente. ¿Y los prisioneros? La inteligencia sugiere que retiene al menos a 6 personas, ejecutivos de tecnología, contratistas del gobierno, cualquiera con información valiosa. La buena noticia es que mantienen vivos a los prisioneros mientras sean útiles. La mala noticia es lo que sucede cuando no lo son. Santiago estudió imágenes satelitales, su mente militar calculando automáticamente las rutas de aproximación y las posiciones defensivas. El complejo era, en efecto, una fortaleza, pero toda fortaleza tenía debilidades. «Necesito equipo», tecleó Santiago. «Nada que se pueda rastrear a ninguna agencia gubernamental». Claudio respondió, «Conozco a un tipo». 3 horas después, a través de un contacto local, Santiago tenía todo lo que necesitaba: equipo de escalada, electrónica táctica y armas especializadas que no aparecerían en ningún inventario oficial. También tenía algo más valioso: inteligencia detallada sobre los protocolos de seguridad de Herrera.
La debilidad del complejo era su fortaleza. Construido para ser inexpugnable, tenía rutas de escape limitadas. Si Santiago podía entrar y crear suficiente caos, las propias medidas de seguridad de Herrera jugarían en su contra. Pero primero, Santiago tenía su propia trampa que activar. De vuelta en su habitación de hotel, Santiago activó el software malicioso que había escondido en los archivos de encriptación robados. Como era de esperar, el equipo de Herrera había intentado aplicar ingeniería inversa al sistema de encriptación cuántica. El software malicioso comenzó a transmitir inmediatamente todo desde sus ordenadores, no solo datos técnicos, sino planes operativos, ubicaciones de prisioneros, lo más importante, la red completa de activos de Herrera en toda Europa y América. El teléfono de Santiago vibró con datos entrantes mientras meses de inteligencia cuidadosamente oculta quedaban al descubierto, registros financieros que mostraban pagos a funcionarios corruptos, material de chantaje utilizado para controlar activos y una lista completa de cada operativo en la red de Herrera, incluidas sus asignaciones actuales. Pero la información más importante era una lista de prisioneros. Elena Vargas figuraba como activo 23C, prioridad 1, activo. Estaba viva. Las manos de Santiago temblaron ligeramente mientras leía el resumen de inteligencia. Elena había sido interrogada extensamente sobre la empresa de Santiago y su pasado militar, pero no les había dado nada útil. Su entrenamiento en la Interpol la había preparado para esto. La lista también reveló algo que heló la sangre de Santiago. Elena estaba programada para ser eliminada en 72 horas. Tan pronto como el equipo de Herrera terminara de explotar los datos de encriptación robados, Santiago miró su reloj. Menos de 3 días para infiltrarse en una fortaleza en la sierra, rescatar a su esposa y escapar con ambos vivos. Había enfrentado peores probabilidades antes, pero nunca con algo tan personal en juego. Mientras Santiago preparaba su equipo y estudiaba el diseño del complejo, pensó en Vera Petrova, la mujer que había compartido su cama durante 8 meses mientras planeaba su destrucción. Mañana, cuando llegara al complejo de Herrera, la vería de nuevo. Pero esta vez, ella lo vería como realmente era, no un blanco a manipular, sino un soldado en una misión. Santiago Vargas venía a recuperar a su esposa, y que Dios ayudara a quien se interpusiera en su camino. Capítulo 7. Asalto a la montaña. A las 3 de la madrugada, Santiago comenzó su ascenso por la Sierra Madre Oriental hacia el complejo de Herrera. La aproximación requirió 6 horas de escalada técnica a través de un terreno traicionero, pero era la única ruta que evitaba los sensores de seguridad y los puestos de guardia. Su entrenamiento militar le sirvió bien mientras navegaba por paredes de roca y cornisas estrechas. El complejo, construido en una meseta natural a gran altitud, parecía estar tallado en la propia montaña. 3 antenas parabólicas en el techo confirmaban que este era el principal centro de comunicaciones de Herrera. Santiago estableció un puesto de observación en una formación de cueva natural a 500 metros del perímetro del complejo. A través de su mira táctica, contó 12 guardias visibles, todos portando armas de grado militar y moviéndose con disciplina profesional. Sensores de movimiento cubrían las rutas de aproximación obvias, y la visión térmica reveló al menos 6 guardias más estacionados dentro del edificio principal. Pero Santiago tenía ventajas que ellos no podían anticipar. El software malicioso en sus sistemas le había dado acceso completo a su red de seguridad. Con unas pocas pulsaciones en su tableta táctica, podía monitorear sus comunicaciones, desactivar los sistemas de alarma e incluso acceder a sus cámaras de vigilancia internas. A las 4 de la tarde, Santiago observó a través de las cámaras de seguridad hackeadas cómo Vera Petrova y Arturo Herrera recorrían el nivel de detención del complejo. Las imágenes confirmaron la ubicación de Elena, una celda de alta seguridad en el nivel más profundo de la instalación. Parecía débil pero no quebrantada. Su postura desafiante reconocible incluso a través del vídeo de vigilancia de baja resolución. Santiago sintió una oleada de orgullo mezclada con rabia. Su esposa había soportado 8 meses de cautiverio sin romperse, protegiéndolo a él y a su empresa, incluso bajo una coacción extrema. Pero mientras Santiago observaba, Herrera señaló la celda de Elena e hizo un gesto de corte en su garganta. El mensaje era claro, su utilidad estaba llegando a su fin. Santiago revisó su equipo por última vez. Tenía quizás 6 horas antes de que actuaran contra Elena.
El cambio de turno del complejo a medianoche le proporcionaría su mejor oportunidad, pero aún así requeriría una sincronización perfecta y considerable suerte. A las 11:30 de la noche, Santiago comenzó su infiltración. Usando cargas térmicas colocadas durante su reconocimiento, creó múltiples distracciones alrededor del perímetro del complejo. Mientras los guardias respondían a aparentes brechas de seguridad en los lados norte y este, Santiago se acercó desde el oeste, utilizando su acceso hackeado para desactivar los sensores de movimiento en un estrecho corredor entre las rutas de patrulla. El sistema de ventilación del complejo proporcionó una entrada, tal como Santiago había planeado. Las instalaciones militares estaban construidas para mantener a la gente fuera, no para evitar que alguien con el conocimiento adecuado entrara. Santiago se deslizó a un corredor de mantenimiento e inmediatamente accedió al sistema de seguridad a través de una conexión por cable. En cuestión de minutos, tenía el control total de la electrónica del complejo, cámaras, alarmas, cerraduras de puertas, incluso los sistemas de iluminación. Moviéndose a través de pasillos oscuros con gafas de visión nocturna, Santiago eliminó sistemáticamente a los guardias con una precisión silenciosa. Su entrenamiento militar le había enseñado a ser eficiente y misericordioso cuando era posible. Pero estos hombres habían participado en el secuestro de su esposa. Su misericordia era limitada. El nivel de detención del complejo estaba protegido por medidas de seguridad adicionales, pero el acceso de Santiago a sus sistemas convirtió cada defensa en una herramienta para su uso. Las cerraduras electrónicas se abrían a su orden. Las cámaras de seguridad le mostraban exactamente dónde estaban posicionados los guardias. Incluso el sistema de anuncios de la instalación estaba bajo su control. A las 12:47 de la noche, Santiago llegó a la celda de Elena. Estaba sentada en una litera estrecha, mirando al techo con la mirada perdida de alguien que ha sido llevado a sus límites psicológicos. Cuando la puerta de la celda se abrió con un clic, se tensó, esperando otro interrogatorio. Elena, susurró Santiago. Ella se giró y sus ojos se abrieron con incredulidad. Por un momento, ninguno de los dos se movió. Luego ella estaba en sus brazos, y Santiago sintió que 8 meses de rabia y dolor cuidadosamente controlados se derrumbaban sobre él. ¿Cómo? Comenzó ella. Larga historia, dijo Santiago, revisando el pasillo. Ahora mismo, tenemos que movernos. Pero cuando llegaron a la salida del nivel de detención, las alarmas comenzaron a sonar en todo el complejo. La infiltración de Santiago había sido descubierta. Por aquí, dijo Santiago, guiando a Elena hacia la ruta de escape que había planeado. Pero su camino estaba bloqueado por 6 guardias, todos armados con armas automáticas. Santiago se interpuso delante de Elena, con su propia arma apuntando a los guardias. Detrás de ellos, podía oír más pasos acercándose. Vaya, vaya, llegó una voz familiar. Santiago se giró para ver a Arturo Herrera acercándose, flanqueado por Vera Petrova y guardias adicionales. El famoso Santiago Vargas, finalmente mostrando su verdadero rostro. Herrera sonrió fríamente. Ha causado considerables inconvenientes, señor Vargas. Mi organización ha invertido meses en la hospitalidad de su esposa. Me temo que el retorno de esa inversión requiere su silencio permanente. Santiago calculó rápidamente, 12 oponentes armados, munición limitada y Elena a quien proteger. Las probabilidades eran imposibles según cualquier medida convencional. Afortunadamente, Santiago Vargas nunca había sido convencional. Capítulo 8. El ajuste de cuentas. Cometiste un error crítico, Herrera, dijo Santiago, su arma firme a pesar de ser superado en número 12-1. Ah, sí. ¿Y cuál es? Santiago sonrió sombríamente. Asumiste que vine aquí solo. Presionó un botón en su tableta táctica y las luces del complejo se apagaron por completo. En la oscuridad, Santiago oyó a Herrera ladrar órdenes, pero ya era demasiado tarde. Las explosiones comenzaron 30 segundos después. Santiago había pasado la tarde manipulando los propios sistemas de seguridad del complejo en su contra. Las cargas que había colocado durante su reconocimiento no eran solo distracciones, eran demoliciones de precisión diseñadas para colapsar secciones específicas de la instalación mientras dejaban intacto el nivel de detención. En el caos de la mampostería que caía y el metal retorcido,
Santiago agarró a Elena y se movió hacia la salida de emergencia que había identificado horas antes. Detrás de ellos, los hombres de Herrera luchaban por navegar en la instalación oscura y en colapso. Pero la verdadera trampa de Santiago apenas comenzaba. Las luces de emergencia parpadearon, revelando la sala principal de ordenadores del complejo y la docena de hombres con equipo táctico que salieron de su escondite. No eran aliados de Santiago. Eran fuerzas federales mexicanas, armados con órdenes de arresto y pruebas de los crímenes internacionales de Herrera. Arturo Herrera, llamó el líder del equipo, está usted bajo arresto por secuestro, espionaje industrial y terrorismo. Santiago había utilizado la inteligencia de los ordenadores hackeados de Herrera para proporcionar a las autoridades mexicanas todo lo que necesitaban: ubicaciones de prisioneros, registros financieros, pruebas de crímenes cometidos en suelo mexicano. El software malicioso había estado recopilando pruebas durante semanas, construyendo un caso irrefutable contra toda la organización. El rostro de Herrera mostró primero sorpresa, luego rabia al darse cuenta del alcance de la contraoperación de Santiago. «Idiota santurrón. ¿Tienes idea de lo que has?» Sus palabras fueron interrumpidas cuando los oficiales tácticos se movieron para arrestarlo, pero Vera Petrova no había terminado. Sacó una pistola oculta, apuntando no a Santiago, sino a Elena. «Si no puedo completar la misión, al menos puedo atar los cabos sueltos». Santiago se movió sin pensar, su cuerpo recordando años de entrenamiento de combate. El disparo que debería haber matado a su esposa lo alcanzó en el hombro, haciéndolo girar, pero sin detener su impulso hacia adelante. Su disparo de respuesta fue preciso y final. Vera Petrova se desplomó en el suelo, la mujer que había compartido su cama y robado su confianza, muriendo con el nombre de la verdadera esposa de Santiago en sus labios, Elena. Santiago se arrodilló junto a Elena, quien estaba revisando su herida con eficiencia profesional. «No es profunda», dijo ella, su voz más fuerte de lo que había estado en la celda. «Vivirás, magnífico e imprudente idiota». Mientras las fuerzas federales aseguraban a los miembros restantes de la organización de Herrera, Santiago abrazó a su esposa y observó cómo se llevaban a sus enemigos esposados. 8 meses de planificación paciente, investigación y preparación habían llevado a este momento. Pero mientras eran escoltados fuera del complejo en colapso, Santiago supo que la verdadera victoria no estaba en capturar a Herrera o rescatar a Elena. Estaba en el simple hecho de que su esposa estaba viva, a salvo y de vuelta en sus brazos, donde pertenecía. Capítulo 9. Regreso a casa. 3 semanas después, Santiago y Elena estaban sentados en su terraza con vistas al Valle de México, observando el horizonte de la ciudad brillar bajo el sol de la tarde. El hombro de Santiago se estaba curando bien, y Elena había recuperado la mayor parte del peso que había perdido durante su cautiverio. Las secuelas de la operación en la sierra habían sido complejas, pero satisfactorias. La organización de Herrera había sido completamente desmantelada, con arrestos en 12 países. La tecnología de defensa robada había sido recuperada y asegurada. Lo más importante, los otros 6 prisioneros en el complejo de Herrera habían sido rescatados y reunidos con sus familias. «La FGR quiere interrogarte de nuevo la próxima semana», dijo Elena, leyendo una pila de correspondencia oficial. «Que esperen», respondió Santiago, atrayéndola más cerca. «Les he dicho todo lo relevante». Lo que no les había dicho era el alcance total de su contraoperación. El software de seguimiento incrustado en los archivos robados había seguido recopilando inteligencia incluso después del arresto de Herrera, revelando la estructura completa de la red de espionaje internacional. Santiago había pasado discretamente esta información a los aliados apropiados, asegurando que la conspiración que Elena había descubierto nunca más amenazaría a nadie. «Ramiro llamó esta mañana», continuó Elena. «Las acciones de sistemas de seguridad Vargas han subido un 30% desde que se anunció el contrato de la Sedena». Santiago asintió distraídamente. El sistema de encriptación cuántica que desarrolló la versión real, no el señuelo, ahora protegía comunicaciones militares críticas. Pero el éxito financiero parecía trivial en comparación con tener a su esposa de vuelta. «Hay algo más», dijo Elena en voz baja. «La Interpol me ofreció un puesto permanente como consultora en crímenes tecnológicos internacionales». Santiago la miró, estudiando el rostro que había pensado que nunca volvería a ver. «¿Qué les dijiste?» «Que lo pensaría».
Después de todo lo que hemos pasado, tal vez sea hora de que ambos nos alejemos del mundo peligroso. Santiago consideró esto. Su pasado militar y el trabajo de inteligencia de Elena habían moldeado sus vidas de maneras tanto positivas como destructivas. Pero también les habían dado las habilidades para sobrevivir cuando la supervivencia parecía imposible. O tal vez, dijo Santiago con cuidado, hemos aprendido que el mundo peligroso no deja en paz a gente como nosotros. Quizás la pregunta no es si involucrarse en él, sino cómo hacerlo en nuestros propios términos. Elena sonrió, la primera sonrisa completamente genuina que Santiago había visto en ella desde el rescate. ¿Estás sugiriendo que nos convirtamos en una especie de equipo? Estoy sugiriendo que gente como Herrera siempre existirá. Y gente como nosotros somos los únicos equipados para detenerlos. Se sentaron en un silencio cómodo, observando las luces de la ciudad. Santiago pensó en Vera Petrova, la mujer que había vivido en su casa y compartido su cama mientras planeaba su destrucción. Su dedicación a su misión había sido impresionante a su manera retorcida. Pero había cometido el error fundamental de subestimar a su objetivo. El teléfono de Santiago vibró con un mensaje de un número encriptado, nueva situación en desarrollo. Espionaje corporativo con implicaciones de seguridad nacional. ¿Están usted y su esposa disponibles para una consulta? Santiago le mostró el mensaje a Elena, quien lo leyó 2 veces antes de mirarlo. ¿Qué piensas?, preguntó ella. Santiago consideró la pregunta. 3 semanas atrás, había sido un exitoso empresario con una hermosa esposa y una vida cómoda. Ahora, era un hombre que había desmantelado una red de espionaje internacional, rescatado a su esposa de un cautiverio en la sierra y aprendido que a veces los enemigos más peligrosos eran los rostros de las personas que más amabas. Pienso, dijo Santiago, escribiendo una respuesta al mensaje encriptado, que el mundo necesita gente dispuesta a luchar por lo que es correcto. Pienso que hemos demostrado que somos muy buenos en ello, y pienso que hacemos un excelente equipo. Elena se apoyó en su hombro mientras él pulsaba enviar, aceptando cualquier nuevo desafío que les esperara. ¿Juntos?, preguntó ella. Siempre, respondió Santiago, diciéndolo con más sinceridad que cualquier palabra que hubiera pronunciado jamás. El horizonte de la Ciudad de México brillaba bajo el sol poniente. Y Santiago Vargas, soldado, empresario, esposo y protector, se preparó para cualquier batalla que se avecinara. Había aprendido por las malas que la paz era algo por lo que se luchaba, no algo que se te daba. Y él era muy bueno luchando. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Compartan sus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por su tiempo. Si disfrutan de esta historia, por favor suscríbanse a este canal. Hagan clic en el vídeo que ven en la pantalla y nos vemos.